Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Dios les bendiga grandemente en la tarde de hoy. Aquí nos encontramos en estos momentos para estudiar el año bíblico que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo número 10. Y dice así: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas el cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tito y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en las alturas de los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a la misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos en este capítulo, ¿verdad? Muchísimos mensajes, muchos mensajes, comenzando por la misión de los 70, donde se les envía a predicar el evangelio, pero al mismo tiempo se les dice que si llegan a un lugar donde no son buen recibidos, que hagan, se limpien los pies y sigan hacia adelante, que no se detengan. Así que también nos hace el mensaje de que triste de aquellos, ¿verdad?, que escuchando la palabra y recibiendo la palabra la rechazan, y triste de aquellos que rechazan a los que Dios ha enviado, porque definitivamente establece este capítulo que ellos tendrán que enfrentar la justicia divina. También se nos presenta cómo Dios le da potestad, ¿verdad?, a aquellos que han confiado en Él, entregado su vida en Él y caminado en Él, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada les dañará.
Así que al mismo tiempo dicen que no se regocijéis de que los espíritus estén sujetos a ellos, más bien que se regocijen de que sus nombres están escritos en las alturas de los cielos. Así que podemos ver también que hubo uno de los expertos en la ley que quiso, ¿verdad?, tirarle una carnadita para ver qué contestaba Dios, y le habla a Dios qué es lo más importante, ¿verdad? Y le dice qué es lo más importante de la ley, haciendo ¿qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Y Dios le contesta qué está escrito en la ley y cómo tú lo lees. Y él le dice, ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando observamos los 10 mandamientos, podemos ver y observar que los primeros 4 mandamientos son de reverencia y de adoración a Dios, y los últimos 6 mandamientos son de amor al prójimo. Es por esa razón que se dividen en amarás a tu Dios con todo tu corazón. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, los primeros 4 mandamientos tú los vas a obedecer. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6 mandamientos los obedecerás también. También podemos ver la enseñanza de quién ama a su prójimo. Y nos da aquí un ejemplo y vemos cómo fue el samaritano el que verdaderamente mostró amor al prójimo y el que verdaderamente con sus actos mostró, ¿verdad?, amar a Dios y amar al prójimo porque le ayudó. Y por último vemos la enseñanza que le da a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dices, Marta, tú estás afanada con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La mejor parte es aprender de mí. La mejor parte es regocijarse en mi palabra. Buscad de mí de todo corazón. Tú estás muy afanada, pero te estás perdiendo de los pequeños detalles de la vida. En muchas ocasiones eso también nos puede pasar a nosotros, que estemos enfocados en tantas cosas que nos perdamos de las cosas que verdaderamente importan y son significativas en la vida. Así que les invito a que puedan continuar estudiando la palabra de Dios para que puedan seguir adquiriendo conocimiento y sabiduría y para que puedan aplicar lo que dicen las Sagradas Escrituras en su diario vivir. Dios les bendiga y que tengan una hermosa tarde.